Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al taller sobre estratificación molecular de enfermedades complejas. Yo soy Dani. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores. Espero que os guste y que por lo menos hoy aprendamos un poco acerca de metodología o de cómo se llevan a cabo este tipo de análisis, que es el de estratificación, que la verdad que son un tipo de análisis que se están empleando bastante en la investigación de enfermedades complejas. Antes de nada, recordaros de nuevo que había que descargarse había que hacer una serie de pasos antes del curso. Adrián antes ha dejado el link en el chat, simplemente es para preparar la herramienta que vamos a usar a lo largo del curso. Si alguien no lo ha hecho, puede descargarlo en un par de minutillos y los pasos son justo estos que estamos señalando aquí. Y eso, en un par de minutillos es simplemente hacer una copia y listo. Durante el taller vamos a usar el lenguaje de programación R, pero no os preocupéis porque todo el código está hecho y vosotros solo tenéis que preocuparos de aprender por qué se hace cada cosa, que al final creemos que es lo más interesante, ¿no? En vez de saber aprender a hacer código, que es imposible hacerlo en un taller, mejor aprender a saber qué tienes que hacer en cada parte. También usaremos un entorno de Google Colab, que básicamente es una plataforma online donde poder ejecutar código sin necesidad de hacer ninguna instalación previa de programa en el ordenador. Como el primer paso tarda un poquillo, ya que básicamente es la carga de todos los paquetes y recursos que vamos a utilizar dentro del Colab, vamos a ir al código, vamos a ejecutarlo, quien no lo haya ejecutado, simplemente dándole play justo arriba. A continuación deberéis ver abajo cómo se van instalando los paquetes. Nosotros ya lo tenemos ejecutado porque como no depende, lo que tarda no depende de nosotros, sino que depende también de la velocidad de internet o de cómo esté la fase de datos, o sea, donde estén las fuentes, donde están subidos los repositorios. Lo tenemos ya lanzado para curarnos en salud y que al menos podamos hacer la presentación sin tener que esperar tiempos extras. Vosotros podéis ejecutarlo ahora y a lo mejor a algunos sí que puede ser que la charla vaya un pelín más rápido que este paso, pero no os preocupéis porque podéis ir siguiendo los pasos y ejecutando los siguientes pasos, que esto al final se va ejecutando de una manera ordenada. Hasta que no termina el 1, no se empieza el 2, o sea que no vaya a tener ningún tipo de problema. Y en cualquier caso, pues podéis preguntar si os habéis perdido en algún paso, preguntad por el chat o al final de la presentación y lo vamos resolviendo. Bueno, vamos a la presentación de nuevo y vamos ya al grano. En primer lugar, ¿qué es una enfermedad compleja? Las enfermedades complejas son aquellas cuyo fenotipo o manifestaciones clínicas o progresión está influenciada de manera multifactorial. Es decir, son el resultado de la combinación del mal funcionamiento de multitud de genes y mecanismos moleculares y de la interacción de estos con el entorno, es decir, con el medio ambiente. Este carácter multifactorial en la causa de las enfermedades hace que esta enfermedad pueda presentar patrones muy diferentes entre diferentes pacientes, es decir, son altamente heterogéneas. Y las fuentes de heterogeneidad también son muy diversas, o sea, se pueden manifestar diferencias desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista serológico, en la misma progresión de la enfermedad e incluso puede afectar a cómo los pacientes responden a los fármacos. En este taller vamos a trabajar sobre el lupus sistémico eritematoso. Es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmune o de defensa del cuerpo no distingue entre el tejido propio y el no propio, atacando y causando daño a los tejidos del propio cuerpo. Es decir, el cuerpo se ataca a sí mismo y puede causar daños también muy variados en todo el cuerpo, o sea, a nivel sistémico, desde erupciones en la piel hasta fallos multiorgánicos, pudiendo afectar riñones, hígado, corazón, incluso el sistema nervioso. Como curiosidad, esta enfermedad se llama lupus porque las erosiones que causa en la piel, o sea, las erupciones, recordaban inicialmente a las heridas que dejaban las mordeduras de los lobos. Por eso se denominó inicialmente como lupus. El desarrollo de las nuevas tecnologías de generación masiva de datos, conocidas como tecnologías ómicas, ha supuesto un punto de inflexión en la investigación biomédica, ya que permiten caracterizar de una manera global y molecular lo que está ocurriendo en el cuerpo. En este taller vamos a usar transcriptómica, que es una de las tecnologías ómicas, la cual mide cuánto se expresa cada gen en una muestra biológica en un momento determinado. Los datos de
los datos de expresión génica, o sea, los datos de transcriptómica, tienen un gran potencial en la estratificación de enfermedades autoinmunes, ya que hipotetizamos que los cambios a nivel molecular, o sea, a nivel de expresión de los genes, van a explicar la mayor parte de la heterogeneidad que después vemos manifestada en la clínica y en la respuesta a fármacos entre los diferentes pacientes. O sea, es como el primer punto, el primer paso de regulación que hay en el cuerpo, del cual van a derivar, es como una cascada, van a derivar el resto de manifestaciones clínicas. Por otra parte, este tipo de tecnologías generan millones y millones de mediciones, las cuales hay que procesar y darles una interpretación biológica, darles un sentido. Por lo que se ha hecho necesario el desarrollo de técnicas que permitan el análisis y la interpretación de estos datos. Y así es como el uso de las tecnologías ómicas está obligatoriamente ligado al concepto de bioinformática. La bioinformática se define como la aplicación de tecnologías computacionales y la estadística a la gestión y análisis de datos biológicos. Las tecnologías ómicas junto con la bioinformática han cambiado en cierta medida el paradigma científico y la forma de hacer ciencia. Generalmente antes, antes y ahora, pero a nivel de ciencia experimental, los investigadores parten de una hipótesis para la cual consiguen datos, realizan una serie de análisis y son los resultados de esos análisis los que usan para validar la hipótesis inicial. Pero ahora, con las ómicas y la bioinformática, lo que podemos es partir de los datos, hacemos análisis sobre esos datos de forma libre de hipótesis y en los resultados que nos dan esos datos los que nos permiten generar nuevas hipótesis. O sea, es una ciencia generadora de hipótesis. Vale, hasta entonces vamos a usar datos de expresión de lupus y bioinformática para realizar una estratificación de pacientes, una estratificación molecular de pacientes. Pero, ¿qué significa estratificar molecularmente los pacientes? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante hacer este tipo de análisis en enfermedades complejas y heterogéneas? Estratificar o hacer clustering, desde el punto de vista molecular, significa dividir una población de pacientes en subgrupos molecularmente más homogéneos, es decir, subgrupos de pacientes cuyas alteraciones a nivel genético y mecanismos moleculares de progresión de la enfermedad van a ser similares y, por tanto, se supone que se va a ver reflejado también en las manifestaciones clínicas y también se puede ver reflejado en la respuesta a fármacos. Es decir, subgrupos más homogéneos que al final esos grupos van a tener una clínica similar y una respuesta a fármacos similar. Esa es la verdadera importancia de estratificar. Buscar cómo tratar mejor a esos grupos de pacientes. Es decir, es un primer paso hacia la medicina personalizada. Los estudios de estratificación están siendo ampliamente usados en muchas enfermedades, sobre todo en las enfermedades más conocidas o como el cáncer. Podemos encontrar bastantes artículos donde obtienen subgrupos de pacientes desde el punto de vista molecular que reflejan cambios no solo a nivel clínico, sino además también a nivel de supervivencia o diferencias en respuesta y resistencia a fármacos. Pero en enfermedades autoinmunes este tipo de estudios aún está dando los primeros pasos. Y es hasta no hace mucho cuando se han empezado a realizar estos estudios y a reportar resultados interesantes. De hecho, yo creo que antes del 2016 o así, muy pocos papers o artículos hay de estratificación de enfermedades autoinmunes. O sea que es un tipo de análisis que se está haciendo bastante reciente. Para este taller vamos a utilizar datos públicos de expresión de lupus, los cuales vamos a descargar de la base de datos de NCBI Geo. Esta base de datos contiene casi 4 millones de muestras pertenecientes a diferentes estudios realizados en muchísimos contextos diferentes. Hace unos meses, cuando preparamos el taller por primera vez, tenía casi 1 millón menos de muestras, para que os hagáis una idea del crecimiento exponencial de esta base de datos. Imaginaos también las posibilidades que ofrece esto para realizar gran multitud de análisis diferentes, donde además poder integrar datos de diferentes estudios y todo de forma libre y gratuita. O sea, sin necesidad de licencias ni de permiso. Para descargar datos desde Geo en el entorno de R, necesitamos usar un paquete llamado GeoQuery que conecta la base de datos con nuestro ordenador. Vamos a ir al paso 2 para ejecutarlo en el Colab. Aquí tenemos el código, que sería el bloque 2. La función clave de este paquete, o sea, del paquete de GeoQuery, es getGeo, que la tenemos justo ahí.
que es la que nos permite descargar los datos del estudio que nos interesa. Cada estudio en la base de datos se identifica mediante un código. En nuestro caso es GSE 65, no veo una mierda, 65391, perdón. Además descargamos el fichero Ferodata, que es un fichero que hemos preparado nosotros previamente para facilitar el taller, donde se contiene toda la información clínica de cada muestra. Como podéis ver, el código tiene bastantes comentarios, intentando explicar qué hace cada línea de código, cada bloque. Esto es muy común en programación, para que las personas pues siempre puedan entender de una manera fácil el código, aunque lo hayan hecho hace 2 años, que no tengan que meterse en el código, sino que simplemente con los comentarios puedan ir leyendo qué hace cada cosa. Esto es algo muy recomendable en programación e incluso en asignaturas de programación obligan a comentar el código, o sea, es puntuable el código, los comentarios en el código. Mientras damos un poco de tiempo a que se termine de ejecutar el paso 1 a algunos de vosotros, vamos a meternos en Geo, en la base de datos, y vamos a hacer una pequeña búsqueda para que veáis un poco cómo se identificaría un estudio, para que entendáis cómo funciona la base de datos. Bueno, esta es la base de datos, simplemente ponemos aquí no sé, pon Lupus, por ejemplo, ya que estamos con Lupus, le damos a buscar, y si os fijáis aquí hay más de 8.000 de entradas sobre Lupus, ¿vale? En la esquina inferior izquierda, o sea, en la esquina superior izquierda, vemos lo que pone series sería estudios, o sea, estudios independientes que se han publicado con datos de Lupus. Mira, aquí tenéis varios, vamos a entrar en... Bueno, también tenéis que hacer el filtro de poner humanos solo, sí, porque si no te van a salir datasets de lobo o de perro. El filtro se hace aquí, pero bueno. El filtro se hace justo arriba, a la derecha, y dale a uno, a ver. Aquí tenemos, cuando abrimos el estudio, vamos a tener una pequeña descripción de qué datos contiene el estudio, qué tipo celulares está hecho, si es en sangre, si es en tejido sinovial, si vamos más para abajo. Aquí, importante, vemos la plataforma en la que se ha hecho el estudio, es decir, la tecnología con la que se ha medido la expresión de los genes. Esto es importante porque luego lo utilizaremos para la anotación de los genes, que ya lo explicamos en un paso posterior. Y aquí vemos las muestras que tiene. En este caso, el dataset tiene 6 muestras solamente, y vemos que tienen código GSM. Es decir, la base de datos esta se organiza por código. Código GSM hace referencia a muestra, código GSE hace referencia a estudio, y prácticamente son los 2 más importantes. Hay otros 2 más, pero estos son con los que más se trabaja. Bueno, vamos a volver ya a la presentación. Debería de ya ir terminando el paso 1, incluso ya para algunos el paso 2. Mientras se finaliza la descarga voy a seguir explicando qué es lo que tenemos en nuestro dataset, que es la siguiente diapositiva. El estudio que estamos descargando es un estudio de longitudinal con más de 150 pacientes de lupus. Longitudinal significa que para cada paciente tenemos varias muestras, en este caso de sangre completa, y son varias muestras tomadas a diferentes tiempos o en diferentes visitas. Lo bueno de este estudio es que cada visita que tenemos contiene un montón de información clínica, aparte de los datos de expresión, ¿no? Y, por ejemplo, contiene porcentajes celulares, variables serológicas e incluso el SLDI. El SLDI es un marcador de actividad de la enfermedad, es decir, es un número que nos indica cuanto más alto es, más grave está ese paciente en ese momento. Entonces, es un dataset que nos da mucho juego a la hora de hacer diferentes análisis. En la primera tabla que muestro en la diapositiva podemos ver qué pinta tienen los datos que estamos descargando o que hemos descargado. Tendríamos, cada muestra sería una columna, en las filas tendríamos las sondas, que las sondas son secuencias de ADN que se usan en la tecnología de transcriptómica, que hibridan con genes de forma específica y permite la cuantificación de los mismos. Y los valores de la tabla serían los valores de expresión de cada sonda en cada muestra. En la segunda tabla vemos el archivo Fenodata que hemos preparado, donde están las diferentes variables clínicas para cada muestra. En este caso las muestras serían las filas. Y tenemos variables clínicas como por ejemplo el estado, que es si es una muestra de un paciente sano o un paciente enfermo, el sexo, la raza,
algunas variables de laboratorio, como son los porcentajes celulares, tratamientos y el SLDI, o sea, entre otras. Vale, a ver, como he dicho, este dataset es longitudinal. Tenemos varias visitas para cada paciente, pero para facilitar los análisis de estratificación no vamos a tener en cuenta ese carácter longitudinal, sino que vamos a seleccionar una sola muestra por cada paciente, la cual va a representar un estado activo o severo de la enfermedad. Para ello vamos al paso 3, o sea, justo la selección de muestras se hace en el bloque 3, que básicamente lo que haría este bloque es, para cada paciente, selecciona la visita más, o sea, la muestra con la gravedad más alta, con el número de SLDI más alto, siempre y cuando el SLDI sea mayor que 6. Mayor que 6 porque es cuando se considera que la enfermedad está clínicamente activa. O sea, por debajo de 6 se considera que la enfermedad no está manifestándose en el paciente. Una cosa, Dani, te paro. Vamos, Que nos dice Manuel que el paso 12 y 13 no me salen, no le salen los dos últimos. Paso 12 y 13 no sí. me salen los dos últimos. Sí, bueno, es que lo mejor que puedes hacer es volver a copiarte el collab, porque lo hemos cambiado y si lo tenías copiado de hace varios días y tal, pues es posible que sea diferente. Puede ser por eso, puede ser por eso. Si no sale, como son pasos mucho más adelante, podemos mirarlo cuando lleguemos a ellos. Sí, claro. Y si no, hacer lo que dice Raúl mientras terminamos Vale. de explicar las cosas. Vale, sí, si podéis hacer una copia y confirmar que en la copia nueva se ven esos pasos, sería genial. A ver. Vamos a ejecutar también el paso 4 porque tarda un ratillo y ya sí que ahora lo vamos explicando qué hace. A ver, vamos al collab y lo ejecutamos. Y así vamos dando un poco de tiempo a que se vaya ejecutando. Justo en este paso lo que hacemos es la traducción de sondas a genes, para posteriormente poder darle una interpretación biológica. Cada tecnología usa sondas diferentes. Lo único que tenemos que saber entonces para hacer la traducción es cuál tenemos, o sea, qué tipo de sonda tenemos. Esta información, como hemos visto antes en la base de datos, cuando descargas el estudio te aparece específicamente este dataset, o sea, este estudio está hecho en la plataforma tal, que en nuestro caso es una plataforma de Illumina, como vemos aquí en la presentación, que simplemente es una tecnología de microarray con la que se ha hecho la transcriptómica. Para traducir las sondas vamos a usar el paquete de R llamado Biomart. Este paquete almacena toda la información que se introduce en la web de Ensemble, de tal forma que se pueden hacer consultas muy variadas. Como veis aquí en el código, lo que se hace básicamente es cargar la base de datos de humano y solicitamos una tabla con la información del nombre de los genes y el nombre de las sondas de nuestra plataforma. De esta manera podemos saber qué sondas hibridan o contienen qué gen o genes. En el proceso de traducción de sondas podemos encontrar tres escenarios. En primer lugar, genes que estén representados por una única sonda, que en este caso no habría ningún tipo de problema. Genes representados por varias sondas. En este caso, la expresión de ese gen se calcula en base a la expresión del conjunto de sondas. En nuestro caso, calculando la mediana de las expresiones de todas las ondas en cada muestra, aunque puede usarse otros estadísticos como la suma o el máximo. Lo común es usar la mediana o incluso la media. Para ello, para hacer este cálculo, nosotros hemos creado la función calculate medians, que básicamente lo que hace es, primero, ver qué sondas hibridan con cada gen y después, si hay más de una, pues calcular la mediana. Si tenéis alguna duda, de todas maneras, con respecto al código y demás, escribid en el chat o después al final de la presentación podemos verlo. El último de los escenarios que nos encontramos al traducir la sonda es que podemos encontrar que una sonda hibride y represente a varios genes. En ese caso, pues todos los genes tendrían los valores de expresión de esa sonda. No habría problema. Vale, pues entonces vamos a ir siguiendo. A ver, un aspecto clave en cualquier análisis que se haga es conocer qué cosas, o sea, qué situaciones pueden alterar los resultados.
Es decir, eso, conocer las variables y las situaciones que pueden causar falsos resultados erróneos o que sean falsos, o sea que sean irreales, ¿no? Como dirigidos por error. Aquí no hay nada que sea universal, o sea, afectan más o menos dependiendo del tipo de análisis y de los datos, o sea, el tipo de análisis que se quiera hacer, ¿no? Vamos a ver dos situaciones que van a influenciar en lo que viene siendo el análisis de estratificación. Por un lado vamos a tener las covariables y por otro los outliers. En primer lugar, las covariables son características cuantitativas o cualitativas de los propios datos, como la raza, el sexo, la edad, y pueden producir diferencias en los niveles de expresión de algunos genes. Por ejemplo, nosotros vamos a estratificar pacientes de lupus, ¿no? Y queremos que las diferencias que haya entre los subgrupos que vamos a obtener sean producidas por la propia enfermedad, es decir, que sean grupos de pacientes cuya enfermedad es diferente y no porque haya diferentes razas o pacientes que hayan tomado diferentes tratamientos. O sea, eso no nos interesa al final, ¿sabes? Y esos son el tipo de covariables que habría que ver si afectan los datos y si afectan, eliminarlas. En nuestro caso vamos a analizar cómo influye cada covariable en la varianza de los datos. Las covariables están contenidas en el fenodata, ¿vale? Son las que hemos visto antes, como los porcentajes celulares, el estado, el género, el sexo, perdón, la raza y demás. Vamos a ejecutar el paso 5, donde vamos a realizar un análisis de componentes principales, que es un método de reducción dimensional con el que se identifican grupos de genes y el porcentaje de varianza que explican esos grupos de genes sobre el total de las muestras. Si vamos aquí a la figura, en el eje X de la figura vemos las 25 primeras componentes principales y la varianza explicada por cada una de ellas entre paréntesis. La intensidad del color aquí representa significancia estadística. Cuanto más rojo, más relación hay entre una covariable y esa componente principal. Vemos aquí que la que más afecta es la enfermedad, propiamente dicho, el estado, y hay otras que también afectan, pero que están estrechamente relacionadas con la enfermedad, como por ejemplo el SLEDAI, que obviamente los pacientes sanos no tienen SLEDAI, por eso se ve ese sesgo, ¿no? O sea, ese sesgo en la primera componente principal, o el tratamiento. Los pacientes sanos tampoco tienen tratamientos que se aplican a lupus. Entonces, digamos que esas covariables están muy relacionadas a la enfermedad. Y la covariable enfermedad no la podemos corregir porque nos cargamos los datos. Entonces, además, yo siempre opino que siempre es mejor no corregir. O sea, a no ser que sea estrictamente necesario, mejor no corregir porque al final son transformaciones que le estamos haciendo a los datos y que podemos hacer causar un sobreajuste en los mismos, ¿sabes? Y al final obtener una cosa que no tiene nada que ver con la enfermedad. Vale, Así Dani, que una nosotros... cosa. dime. Nos están preguntando que qué significan los colores. Los colores son... en realidad es el p-valor, es decir, una significancia estadística. Lo que se hace aquí, en la componente principal, aquí, o sea, al final es como si fuese un análisis de correlación, ¿no? Tenemos un grupo de genes y vemos cómo afecta ese grupo de genes a la varianza en los datos, es decir, cómo sesga hacia un lado o hacia otro los datos. Y después lo que se hace es ver si ese grupo de genes, o sea, si en esos grupos que se crean, hay mayor enriquecimiento de una variable o de otra. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo a ver si se entiende mejor. Vemos que el estado tiene un color rojo, es decir, es muy significativo para la primera componente principal, ¿vale? Eso quiere decir que hay un grupo de genes que están causando una división en los datos y que a su vez ese grupo de genes está muy relacionado con el estado. Es decir, probablemente estos son genes que son diferentes entre casos y controles, porque están dividiendo la población en dos, en enfermos y en sanos, y lo estamos viendo aquí, ¿no? Lo estamos viendo como el estado está relacionado con esos genes. Es decir, es como un valor que te indica la relación entre dos cosas. En nuestro caso, eso, componente principal del eje X y covariable. Cuanto más rojo, menor p-valor. Sí, claro. O sea, más significativo es la relación entre una covariable que tenemos en el eje Y y un componente principal del eje X. Los números entre paréntesis son el porcentaje de varianza que explican cada componente principal. Es decir, la componente principal 1
explican el 20% de la varianza total que hay entre las muestras. Siempre que se pueda evitar corregir, mejor. O sea, eso es casi que una regla. Hay muchos algoritmos que te hacen la corrección y demás, pero yo creo que no hay nada que sea óptimo, aunque sí que hay muchos que funcionan bastante bien, pero como sea una covariable que esté un poquito ligada a la enfermedad, como por ejemplo aquí vemos los tipos celulares, que ya veremos en los pasos posteriores cómo vamos a obtener un resultado en relación a los tipos celulares. Si corregiríamos por eso, nos estaríamos cargando la información biológica de la enfermedad. Por eso es mejor siempre intentar no corregir. Intentar hacer una buena planificación del estudio previo, ¿sabes? En el caso de que vayáis a ser los que generáis los datos, y si trabajáis con datos públicos, pues rezar porque los datos estén bien. Ahí ya no se puede hacer nada. Otra de las cosas que influyen que pueden afectar los resultados, y en nuestro caso en los análisis de estratificación, es la presencia de outliers. La presencia de outliers puede afectar al final también a los resultados. Los outliers son muestras cuyos valores de expresión se alejan muchísimo de los valores normales del resto de muestras. Muchos algoritmos se basan en estadística básica, como son la comparación de medias o desviaciones estándar, así como el cálculo de distancias entre muestras en algunos métodos de clustering, o sea, clustering o estratificación, ¿vale? La presencia de outlier va a modificar estos estadísticos básicos, pudiendo entonces producir diferencias significativas, irreales o erróneas en los resultados, por lo que es recomendable eliminarlos del análisis. Vamos al paso 6.1, en el que vamos a hacer nuevamente un análisis de componentes principales, pero esta vez lo vamos a hacer sobre los datos de expresión directamente. Y simplemente ejecutándolo vamos a obtener la figura que vemos en la presentación. Cada punto es una muestra. Los colores hacen referencia a muestras de individuos sanos y muestras de lupus. Y vemos aquí como hay dos muestras que se alejan bastante del resto de pacientes, ¿no? O sea, dos muestras de lupus en este caso. Estas muestras, lo que significa esto es que esas muestras, los valores de expresión son muy diferentes, o sea, el total de los valores de expresión es muy diferente al resto, por lo que los vamos a eliminar del análisis. Normalmente estos outliers son causados por errores técnicos. Vamos al paso 6.2, donde simplemente lo que hacemos es identificamos esos outliers y los eliminamos de nuestros datos. Y aquí ya tendríamos nuestra matriz de pacientes de lupus casi lista para empezar a estratificar. Y si está todo más o menos ok, le paso la palabra a Raúl y seguimos. Vale, bueno, yo soy Raúl, aunque bueno, ya he intervenido varias veces a lo largo del taller. Y voy a ir con la segunda parte de la presentación. En la introducción hemos hablado de que el lupus es una enfermedad que es clínicamente muy heterogénea y nosotros, bueno, se hipotetiza, perdón, que puede ser un reflejo de la heterogeneidad molecular. A continuación vamos a ver si realmente tenemos heterogeneidad molecular dentro de esta enfermedad. Para ello vamos a ir al código y vamos a ejecutar el paso 7. Como veis, este código es bastante largo y hace varias cosas, pero bueno, no os preocupéis. En primer lugar, tenemos una función que se llama doLima, que lo que utiliza es un paquete de R que se llama lima, que es estándar para hacer expresión diferencial. Esta función, como veis, pues nos permite meter varios parámetros, como son los datos, que es la matriz de genes que tenemos, el CL, que es un vector de asociación numérico que nos identifica si una muestra es control o una muestra es caso, y el método de ajuste, que bueno, puede ser de diferente tipo, como veis al final de la función, puede ser POM, CDR, y por defecto lo tenemos en Bonferroni, que es el más estricto. Vale, una vez se introducen estos parámetros abajo, cuando se aplica la función, lo que va a hacer esta función es calcular cómo diferente es cada gen entre los pacientes enfermos y los controles sanos.
una vez tenemos este estadístico, lo que se hace generalmente es filtrar estos genes por significancia para ver cuáles son los genes que son diferencialmente, que están más diferencialmente expresados entre casos y controles. En este caso creo que tendréis unos 5.000 y pico genes. En este caso se ha utilizado con Ferroni porque de entre todos los métodos de ajuste que hay, es el más restrictivo. Porque, claro, nosotros tenemos dos condiciones que son muy diferentes. Si le ponemos un método de ajuste muy poco restrictivo, los resultados van a ser gigantes. Entonces nosotros con lo que nos queremos quedar es con lo que realmente es significativo. Por lo tanto, utilizamos un método que sea más restrictivo. Pues un método menos restrictivo podrías utilizarlo si tienes muestras que sean parecidas o, por ejemplo, dos condiciones que sean muy parecidas. Por ejemplo, si quieres comparar una enfermedad y otra que sean similares, pero quieres ver las diferencias que hay entre esas condiciones, sí que podrías reducir esa restrictividad y de esa forma tener un número de genes mayor para ver cuáles están diferencialmente expresados. Como he dicho, depende de lo que quieras hacer y depende de lo restrictivo o no restrictivo que quieras ser. Pues, como iba diciendo, una vez hemos filtrado los genes por significancia, nosotros nos planteamos una duda, que es, ¿estos genes son iguales o parecidos en todas las muestras de lupus? Porque en principio, siendo una sola enfermedad, deberíamos pensar que sí. Pero como hemos dicho antes, esta enfermedad es muy heterogénea, por lo tanto vamos a tener la varianza a lo largo de la varianza de todos los genes a lo largo de todas las muestras de lupus. Una vez hemos calculado la varianza, nos fijamos en el fold chain. El fold chain es un valor que resume la diferencia de expresión con respecto entre los casos y los controles, o entre las dos condiciones que se están comparando. Si tiene un valor de 1, indica que ese gen tiene una media de expresión 2 veces mayor que en casos que en controles. Y si es menor de 1, y si es de menos 1, es que ese gen se expresa a la mitad en casos que en controles. Cuando representamos la varianza y el fold chain, nos vamos otra vez a la presentación. Cuando representamos la varianza y el fold chain, nos damos cuenta de que los genes que muestran mayor diferencia, es decir, los genes con mayor fold chain absoluto, también son los que tienen mayor varianza. Por lo tanto, tenemos que la expresión de estos genes varía entre los diferentes pacientes. Esto nos indica que la heterogeneidad molecular es muy grande y que realmente esta enfermedad molecularmente es muy heterogénea. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos metemos un poco, vamos a introducir ya lo que es la estratificación molecular. Recordamos que la estratificación molecular es dividir el total de nuestros pacientes en grupos que son muy similares y que comparten mecanismos moleculares. Un paso clave a la hora de hacer esta estratificación o este clustering es el feature selection, que es seleccionar los mejores genes para estratificar. Pensad que nosotros, cuando tenemos nuestra matriz de expresión, tenemos alrededor de 20.000 genes, de los cuales la gran mayoría ni tienen que ver con la enfermedad, y es posible que sean genes que tengan un perfil plano y que no haya diferencia entre enfermos y sanos, y que realmente son invariables. Si intentamos clusterizar incluyendo todos los genes, el resultado dependerá de cualquier otra cosa menos de lo que nosotros queremos mirar. Es por eso que se debe seleccionar los mejores genes candidatos para ver lo que se está buscando, que en este caso queremos buscar grupos de pacientes de lupus. Entonces, como queremos ver patrones relacionados con la enfermedad y hemos visto que los genes más significativos tienen tendencia a ser los más heterogéneos dentro de la enfermedad, no es mala idea coger estos genes. De todas formas, nuestra lista de genes son de unos 5.000, si no recuerdo mal, lo cual computacionalmente es muy pesado. Por lo tanto, nosotros hemos cogido los 1.000 más heterogéneos, pero como he dicho, pasa lo mismo que con el método de ajuste. Hemos puesto un número arbitrariamente, entonces igual vale 1.000 que 1.500, depende de lo que tú quieras hacer. Finalmente, bueno, vamos a ejecutar el código, el paso siguiente.
Y tenemos nuestra matriz de genes seleccionados y la muestra de lupus. Y cuando creo que hay alguna pregunta por ahí. Sí, No, la respondo yo si quieres, Raúl. Sí, vale, vale. Heterogeneidad. O sea, con heterogeneidad molecular nos referimos a que un paciente puede tener unas funciones o una serie de genes alterados y esos genes no están alterados en otros pacientes. Es decir, molecularmente los pacientes no son iguales y eso nos referimos con heterogeneidad. En relación a las moléculas, no, o sea, al final, un poquito antes de incluso llegar a las moléculas. Es heterogeneidad en las funciones que están alteradas entre todos los pacientes. Por ejemplo, una función muy clásica de las enfermedades autoinmunes es la ruta del interferón. Si buscáis en Google cualquier artículo de lupus, vais a ver interferón, porque es muy común, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el interferón no está activo en todos los pacientes. O sea, si miramos las rutas moleculares, o sea, los genes alterados, vamos a encontrar una macedonia de cosas entre los pacientes. A eso nos referimos con heterogeneidad. Y como las rutas que están activas o alteradas no son las mismas entre pacientes, al final la clínica que va a haber detrás va a ser diferente. Es decir, si un paciente tiene la ruta del interferón, por ejemplo, ¿no? Pues es más probable que ese paciente desarrolle daño renal, ¿no? Y los pacientes que no tengan esa ruta del interferón activa no van a desarrollar tanto daño renal, por ejemplo. O sea, a eso nos referimos con heterogeneidad y la relación entre la heterogeneidad molecular y al final la conexión que tiene con la clínica. ¿Seguimos? Vale. Bueno, tenéis que lanzar el código de la parte siguiente, que no sé si lo he dicho, creo que sí, ¿vale? Y ya pasamos al clustering. Clusterizar, volvemos a repetir casi lo mismo que ya venimos avanzando más o menos. Clusterizar un conjunto de datos implica hacer grupos más estables y homogéneos entre ellos. Existe una gran cantidad de métodos y metodologías diferentes para hacer clustering que daría para un taller que, bueno, de hecho, hace un año o dos hicimos un taller sobre técnicas de clustering, que bueno, si estás interesado, pues nos lo podías escribir por el chat o contactar con nosotros y podemos prepararlo sin problema. En nuestro caso vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a calcular el número óptimo de clúster de nuestros datos con el paquete npclust, que lo que hace es probar diferentes métricas y diferentes métodos de clustering y al final te saca cuál es el número óptimo de clúster obtenido para cada prueba, introduciendo una serie de parámetros como el método o la medida de distancia, etc. Si podéis ejecutar el código de esta parte, porque este también tarda un poquito, no mucho, porque como os he dicho, si hubiéramos metido los 5.000 genes tardaría bastante más, pero bueno, como hemos metido 1.000, pues no tarda mucho. En nuestro caso vemos que el número óptimo de clúster es 2, está ahí abajo, así que vamos a aplicar un algoritmo de clustering llamado consensus clustering para asignar a cada paciente a un grupo. Este algoritmo aleatoriza la selección de un conjunto de muestras y calcula la distancia entre ellas, asignando clúster a cada subconjunto de muestras. Este proceso se repite un número considerable de veces y finalmente genera una matriz de probabilidades que, bueno, si vamos a la presentación, vemos una matriz de muestras en columnas y muestras en filas, donde el color indica la probabilidad de que cada muestra caiga en el mismo clúster que en el resto. Como se observa a simple vista, pues realmente la mejor combinación en este caso es de 2. Por lo tanto, para terminar con esta parte, vamos a ir de vuelta al código otra vez, para indicar que al final del código es donde hacemos la asignación de la muestra, es decir, qué muestra se asigna, qué clúster. Y si tenéis algún problema con el código o con... Aquí hay una pregunta también que nos hace Ana, que dice que el número de clúster coincide con la gráfica del PCA1 y PCA2. No, o sea, no estamos clusterizando con genes de controles porque eso sí que es verdad que se nos ha olvidado decirlo. Cuando hacemos la selección de genes,
bueno, sí, cuando hacemos la selección de genes, seleccionamos los genes con fold chain más alto con respecto a controles, es decir, genes que ya están diferencialmente expresados con respecto a controles, y dentro de esos genes los más variables, ¿vale? Entonces estamos seleccionando genes que están alterados en la enfermedad de forma variable, o sea, sin tener ninguna relación con que sean variables en sanos, ¿sabes? Sí, la variabilidad de los sanos no lo tenemos en cuenta. Exacto, o sea, simplemente tenemos en cuenta los casos, o sea, los casos de loop. Aquí piensa que en el clustering ya no estamos incluyendo controles, son solo pacientes de loop. ¿Volvemos, ¿no?, a la presentación o hay más cosillas? Bueno, se había lanzado la última parte del código. El clustering, ¿no? ¿O Sí, ya pasamos a la...? sí, el clustering. Y después, si la habéis lanzado ya podemos seguir. Vale, pues vamos abajo. Aquí Estos simplemente... son... Bueno, sí. Explícalo tú. Sí, habla tú. No, aquí simplemente te coge todas las K que tú ya le hayas indicado, porque tiene un parámetro que te indica que para que le pongas un vector de todas las K que quieres mirar, y bueno, simplemente es para corroborar que la que mejor sale es la que tú la has metido, o la que tú piensas que en este caso es 2. Entonces, como veis, pues, si le metéis una K de 8, ¿puedes subir un segundo? Sí, perdón. O sea, si buscáis un 8 clúster, pues veis que un clúster está formado por una muestra, hay por ahí un clúster que está por 2 muestras, otro clúster por 3 muestras, pues realmente no es clustering como tal, porque simplemente es que esa muestra pues se le va fuera totalmente. Y como hemos visto cuando ha explicado los outliers, solo había 2. Entonces, y eso ya lo hemos quitado. Entonces, digamos que si tú utilizas una K de 8, no estás eligiendo el número óptimo de clúster, porque hay muestras que se te van de los clústeres. O sea, la K al final es un parámetro para forzarte que te agrupe los pacientes en 8 clústeres, en 7 clústeres, en 6 clústeres. O sea, es como forzar a que te los clasifiquen eso. Como antes nosotros calculamos que el número de clúster óptimo era 2, pues aquí tendríamos cómo caen los pacientes cuando forzamos a que salgan 2 clústeres. Claro, de hecho, si bajas un poco aquí en el 3, en el clúster 3, en el 3 ya se ve lo que estaba diciendo. Veis sí, que tenemos 2 clústeres y una muestra sola, o 2 muestras, no lo veo bien. Pero eso realmente, pues esas 2 muestras no tiene sentido aislarlas, porque no es un clúster como tal, teniendo 100 y pico muestras como tenemos. Claro, además una cosa en los clústeres es que por mucho que se calculen el número óptimo de clúster y demás, al final eso es estadística. Y la estadística no tiene por qué verse relacionada con la biología en muchos casos, ¿no? Al final la mejor validación o el mejor número óptimo de clúster lo que te lo dice es la clínica. Ya, si coincide una cosa con la otra es perfecto, pero por ejemplo, esto que sea ahí 3 pacientes juntos, pues realmente no tiene mucho sentido biológico, ¿sabes? Es decir, de 100 pacientes vamos a tener 2 grupos mayoritarios y vamos a tener a un paciente que va a tener una enfermedad totalmente diferente. O a lo mejor eso es que no tiene lupus, tiene otra cosa, ¿sabes? O sea, no tiene sentido biológico esta figura, ¿sabes? Que le salga una muestra ahí sola. Sí, bueno, y enlazando con lo que dices, si continuamos en la presentación, vamos a ver el significado biológico de estos 2 clústeres. Entonces, sabemos que molecularmente tenemos 2 clústeres de pacientes, pero como ha dicho Dani, ha apuntado y me ha adelantado, vemos que ¿qué implicación tienen estos 2 clústeres en la clínica? ¿Es una causa o una consecuencia? Vamos a verlo. Como vimos al principio de la presentación, tenemos varias variables clínicas, tanto cualitativas como cuantitativas. Como sabréis, estas variables deben analizarse de forma diferente. En este caso, en esta diapositiva, tenemos las variables cuantitativas, que son el porcentaje de neutrófilos, el porcentaje de linfocitos y el SLDAI, izquierda a derecha. Entonces vemos que entre los 2 clústeres, el clúster 1 en rojo y el clúster 2 en azul, vemos que en cuanto a las proporciones celulares de cada clúster son muy diferentes entre sí. Vemos que el clúster 1 está muy enriquecido en neutrófilos, es decir, el porcentaje de neutrófilos es muy alto, mientras el clúster 2 es totalmente al contrario. Y el linfocito ocurre lo inverso. Y aparte de esto, vemos que en cuanto al SLDAI, es decir, la gravedad de la enfermedad, que es lo que mide el SLDAI, esta enfermedad,
esta variable no es diferente entre los dos grupos. Es decir, tenemos dos grupos muy diferentes en cuanto a sus proporciones celulares, es decir, a nivel sanguíneo son muy diferentes, sin embargo, la gravedad es similar en ambos grupos. Por lo tanto, la gravedad de la enfermedad no nos está dando estos dos clústeres. Son dos clústeres que son igualmente graves, pero son muy diferentes. Por lo tanto, ya os hace una idea de que en el tratamiento va a ser diferente. Y bueno, ya lo que nos faltaría sería lanzar el código que tenéis. Ahí tenéis una función, que es la de boxplot continuous variables. Tenéis una función que es la que genera los boxplot y tal. Y ya volvemos a la presentación. Y pasamos de... Aquí estamos. Con respecto a las variables cualitativas, vamos a aplicar el test de Fisher, que es el método más estándar para comparar estas variables, que lo que hacemos es comprobar si hay una mayor de proporción de casos para una variable. Por ejemplo, en el sexo, es decir, que una variable esté más enriquecida en hombres que en mujeres, o viceversa. Lo mismo ocurre con la raza y sobre todo con el tratamiento. Sabemos que hay tratamientos que modifican estas proporciones celulares, por lo que debemos comprobar que los clústeres no se encuentran enriquecidos en ninguna de estas variables. Si vamos al código y lo lanzáis, veréis que ninguna de estas variables está enriquecida en ninguno de los clústeres. Por lo tanto, podemos afirmar que no hay ningún tipo de sesgo con nuestros clústeres. Es decir, nuestros clústeres no están enriquecidos en ninguna variable cualitativa. Vamos a la siguiente diapositiva y ya el último paso es la interpretación biológica. Vamos a caracterizar los genes de forma funcional para ver los mecanismos biológicos que se están sobreexpresando e infraexpresando. Dais a lanzar el código y esta parte va a tardar también un poco, así que mientras funciona y mientras no, voy a explicar un poco lo que estamos haciendo aquí. ¿Se puede volver a la presentación? Para anotar los genes funcionalmente, lo primero que vamos a hacer es agruparlos en grupos de genes coexpresados, es decir, genes cuya expresión se encuentra muy correlacionada y los cuales pueden actuar como módulos de regulación en las mismas funciones. Es decir, cuando un gen se expresa y se inhibe, el otro se expresa y se inhibe de forma paralela. Es muy probable, esto hace que sea muy probable que estén actuando de forma conjunta en el mismo proceso biológico o en funciones similares. Vamos a usar un paquete de R que se llama WGCNA. Este paquete es muy complejo. Como podéis ver en el código, si nos vamos al código, tiene un montón de parámetros diferentes. No nos vamos a meter aquí porque realmente daría para otro taller incluso explicar el WGCNA. Y vamos a dejar las opciones por defecto. Por supuesto, si vosotros queréis alterar algún parámetro, pues podéis hacerlo sin problema. Entonces, en el cálculo, en la primera parte del código tenemos lo que sería obtener los diferentes módulos y después lo que hacemos es sacar la información de cada módulo, es decir, ver qué genes hay dentro de cada módulo. Y finalmente lo que hacemos es mostrar un mapa de calor o un heatmap con los valores de expresión de cada gen en filas y cada muestra en columnas, que creo que lo tendrás más abajo, el heatmap, no, en el dibujito del resultado, ahí está. Entonces tenemos los genes en filas, las muestras en columnas, veis un gap en vertical que estaríamos separando los dos clústeres y entonces, por ejemplo, vemos que en el primer bloque tendríamos los genes del módulo 1 y del clúster 1 y en el segundo bloque en el bloque de la derecha estarían los genes del módulo 1 del clúster 2 y así de forma sucesiva. Si volvemos a la presentación y pasamos a la siguiente diapositiva, vale. ¿Qué hacemos nosotros con este grupo de genes? Solo nos faltaría saber en qué mecanismos moleculares están actuando estos grupos de genes. Hay un montón de herramientas de anotación funcional de genes, algunas como el Encoding que hemos desarrollado nosotros, o en Richard también va bien.
Sin embargo, para continuar programando y por no estar cambiando con muchas pantallas, pues vamos a utilizar un paquete de R que es el TMOD, que controla dos bases de datos con funciones inmunológicas. Solo usaremos una de ellas, pero bueno, lo que hace la parte del código esta es, veis un bucle for, lo que va a hacer este bucle for es coger los 9 módulos que nos ha sacado el WGCNA, y para cada módulo lo primero que va a hacer es seleccionar los genes de ese módulo, hacer el estadístico por hipergeométrica, que es algo parecido al test de Fisher, para ver qué genes están más repetidos o son más significativos, para ver qué genes de este módulo están más representados en las funciones que incluyen en su base de datos. Es decir, si nosotros tuviéramos 10 genes de el módulo 80, tuviéramos 10 genes, de los cuales 9 están implicados en funciones relacionadas con el ciclo celular, pues podríamos etiquetar este módulo como módulo del ciclo celular, aunque no es muy ortodoxo, pero realmente funciona, porque al fin y al cabo, como vais a ver ahora, las funciones se repiten un montón. Entonces, si vemos, por ejemplo, el módulo 1, que lo tienes abajo, no, tienes que subir, el módulo 1. Si vemos el módulo 1, veis que la mayoría, bueno, todas las funciones que están más enriquecidas están relacionadas con las células T. Entonces, si volvemos a la presentación, nosotros hemos hecho esto mismo para todos los módulos y vemos pues, que tenemos diferentes funciones en los módulos. Y lo más importante de esto es que, como veis, entre los dos clústeres, los genes de cada módulo se expresan de forma diferente. Es decir, en el módulo 1 de células T, vemos que el clúster 1 está muy inhibido y el clúster 2 está muy activado. O sea, la expresión es muy baja y en el clúster 2 es muy alta. Por lo tanto, esto nos puede poner alertas sobre que hay alguna diferencia en este tipo de procesos y relacionado con este tipo de células, que es muy diferente entre los dos clústeres que tenemos. Y ya para acabar, pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, como dijimos al principio de la presentación, el objetivo de hacer subgrupos dentro de una misma enfermedad es poder ver si estos grupos muestran diferente eficacia a los fármacos y de este modo ayudar a la toma de decisiones terapéuticas. Normalmente este tipo de estudios de respuesta a fármacos se realiza mediante ensayos clínicos, pero en bioinformática lo que se hace es análisis exploratorios en los que podemos establecer una serie de hipótesis de qué fármacos pueden ser más eficaces en cada subgrupo. Una de las técnicas para realizar esto son los análisis de reutilización de fármacos o drug repurposing basados en transcriptómica, que consiste en buscar nuevas aplicaciones para fármacos que ya se utilizan en otros contextos similares o totalmente diferentes. Esto funciona de la siguiente forma. Partimos de una firma de expresión de genes diferencialmente expresados entre la enfermedad y controles sanos, parecido a lo que hemos hecho antes cuando hemos comparado todos los pacientes de lupus contra los controles. Y esta firma de la enfermedad se compara mediante un algoritmo denominado Gene Set Enrichment Analysis con perfiles de expresión producidos por el uso de fármacos y se obtiene una puntuación de similitud para cada fármaco. Una puntuación de similitud negativa, perdón, significa que los genes sobreexpresados en la enfermedad están siendo inhibidos por ese fármaco y de forma viceversa. Es decir, que podemos tener un fármaco que está produciendo un perfil genético totalmente inverso a la firma que produce la enfermedad. Y por lo tanto podemos hipotetizar que ese fármaco es capaz de revertir los efectos de la enfermedad. Por el contrario, los fármacos con puntuación de similitud positiva inducen un perfil de expresión similar a la enfermedad, con lo cual también es interesante, porque nos ayuda a comprender mejor cómo funciona la enfermedad. La principal base de datos que se utiliza para este tipo de análisis, o al menos nosotros utilizamos, es ConnectivityMap, que tiene una colección de perfiles de expresión de casi 20.000 fármacos, y además contiene más de 7.000 perfiles producidos mediante el silenciamiento y sobreexpresión de genes únicos.
lo que es realmente útil para buscar dianas terapéuticas. Este campo es muy interesante y si queréis información, queréis que hagamos un taller, por favor, decídnoslo, nosotros lo preparamos sin problema, porque ya digo que esta base de datos a nosotros, aparte de que es libre, que eso también influye bastante, realmente es muy útil porque tiene muchísima información y es muy, muy sencillo de utilizar. Y ya finalmente, aquí podemos ver el resultado que publicamos hace no mucho, utilizando los mismos datos que de este taller. En este caso nosotros tuvimos 3 grupos de pacientes, ya que realizamos una estratificación longitudinal, que es un poco más complejo de lo que hemos hecho hoy. Y en la figura vemos como los fármacos que se utilizan de forma común en lupus muestran diferente eficacia teórica dependiendo del clúster. Esto podría significar que los 3 clústeres o nuestros 2 clústeres, como digo, vienen, o sea, aunque sean procedentes de los mismos datos, se han hecho de forma diferente, pueden ser tratados con diferentes fármacos y obtener una mayor eficacia y mejor respuesta. Y bueno, ya para finalizar, muchas gracias por vuestra atención, espero que haya servido de ayuda. Veo que nos estáis pidiendo un taller de lo del Connectivity Map, lo tendremos en cuenta. Y bueno, creo que le paso la palabra al señor Adrián, por si quiere decir algo más. Y muchas gracias a todos.